con el auspicio de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de La Paz, Clínica de Especialidades Adolfo Colping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Presentamos Doctor TV. Doctor Marcos Luna Poma. Doctor Adrián Luque Murga. Doctora Stephanie Maceda Campero. Doctor Víctor Hugo Machaca Caguana. Doctora Paola Maldonado Salazar. Doctora Paola Mamani Calizaya. Doctora Rosemary Mamani Guayba. Doctora Verónica Mamani Loza. Doctora Celia Mamani Maquera. Doctora Gladys Mamani Paredes.
Bueno, damos inicio a su programa Doctor TV, programa 592 en este lunes 17 de septiembre por la nueva televisión universitaria. Estábamos con un evento especial que se está llevando a cabo en el Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Y bueno, permítame dar la cordial bienvenida a nuestra conductora Rosario Ruiz. Muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, queridos amigos. Han visto en sus pantallas, hemos iniciado el programa hoy con lo que es la colegiatura de los nuevos médicos. Como ya estamos cerca del 21 de septiembre, que es la fecha en la que se celebra el Día del Médico, pues han empezado ya los actos conmemorativos relacionados con esta fecha. El día de hoy justamente se ha iniciado con el reconocimiento, la entrega de las matrículas de funcionamiento o de profesionales médicos a los médicos generales recién egresados. Muchas felicidades a todos estos profesionales que a partir del día de hoy pues legalmente tienen una matrícula profesional con la cual van a poder ejercer como médicos. Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy, no sin antes mencionar las actividades que cotidianamente el Colegio Médico de La Paz viene realizando, como es esta, la campaña de detección y tratamiento de patologías de columna vertebral que ha organizado el Centro Médico Semering y que se viene desarrollando desde el 3 de septiembre y se va a prolongar hasta el 28 de septiembre. Así que todos aquellos que tengan algunos síntomas como los que ven en sus pantallas de dolor en la espalda, limitación funcional en la marcha, pues pueden acudir a esta campaña para evaluarle si es que tiene algún problema en la columna vertebral o en los músculos que rodean a esta, para tratarles del mejor modo posible. No sé si hay algo más que añadir, Cristian. Así es, doctora, se desarrollará en un horario de 9 a 12 del mediodía y de 16 a 19 horas de lunes a viernes y los días sábados de 8 al mediodía previa cita. Tendrá la evaluación y tratamiento por médicos especialistas a la mitad de precio. Las patologías que ustedes pueden ver será la fibromialgia, artrosis, escoliosis, dolor de cuello, dolor muscular, reumatismo, dolor lumbar, hernia de disco y ciática, donde se llevará a cabo en la calle Juan de Vargas, número 2115, Miraflores, detrás del Estadio Obrero, Plaza Triangular. Después de haberles presentado lo que es el acto que se viene desarrollando en el Centro de Convenciones de La Paz y después de haber hablado de los eventos que el Colegio Médico de La Paz desarrolla cotidianamente, pues vamos a irnos a un pequeño corte. Después vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Hemos oído hablar mucho de ello, pero no conocemos bien del tema. Vamos a hablar de aneurismas cerebrales. Para ello tenemos a un excelente neurocirujano, al doctor Igor Toco, después de este pequeño corte. Doctora Tatiana Monge Sala. Ya vuelve Doctor TV. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV.
Y bueno, vamos a empezar con lo que corresponde al tema del día de hoy. Vamos a hablar de lo que son los aneurismas cerebrales. Para ello tengo el placer de contar con la presencia del doctor Igor Tocco, médico neurocirujano del Hospital de Clínicas. Bienvenido, doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de poder participar con toda la población acerca de un tema que pues se escucha muy frecuentemente, pero como usted mencionaba, no hay métodos de prevención o métodos de que la familia pueda identificar cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular en sí. Cuando hablamos de aneurismas cerebrales, todos le tenemos miedo, doctor. Exacto. Oímos de aneurisma cerebral y le tememos. ¿A qué nos estamos refiriendo al hablar de un aneurisma cerebral? Bueno, el concepto que tenemos que tener es que un aneurisma cerebral es una dilatación que ocurre en los vasos del cerebro. El cerebro está compuesto, los vasos del cerebro están compuestos por capas. Alguna de esas capas está ausente o está más débil por diversos factores y determina que se vaya formando, disculpen la expresión, como un chinchón en el vaso. Ese abombamiento que presenta va creciendo, va creciendo, va creciendo y de alguna forma llega tanta la presión dentro de ese abombamiento que se revienta y ocasiona el famoso derrame cerebral, ¿no? Entonces, el concepto de un aneurisma es una formación, dilatación de vasos sanguíneos que a tanto crecer, pues llegan a disminuir el tamaño de sus paredes y romperse. ¿Y por qué se producen? ¿Por qué algunas personas lo tienen y otras no, doctor? Existen diferentes corrientes, diferentes factores de riesgo. Hay factores de riesgo genéticos, existen factores de riesgo ambientales, es decir, las personas con factores de riesgo, los fumadores, obesos, con sobrepeso, hipertensos, diabéticos, son aquellas personas que tienen más riesgo de tener un aneurisma cerebral y por lo tanto tener una ruptura o un sangrado cerebral. ¿Habrá algún modo de prevenirlo? Pues la prevención tendría que partir del mismo hábito del paciente, ¿no? O sea, la población blanco es de 45 a 65 años, la población de más riesgo de poder portar. O sea, es gente joven. Exacto, exacto. Ya. Entonces, si nosotros vamos a factores de riesgo, a pacientes que tienen que cuidar la dieta, que tienen que evitar el colesterol elevado, no fumar, el tabaquismo es un factor muy importante, cuidar la presión arterial, o sea, son varias cosas, ¿no? Que quizás nada más controlando el hábito, pues ya tendríamos una disminución de la incidencia. Y como le decía en un principio, la detección adecuada y oportuna también es importante. Aquel paciente que está con dolor de cabeza intenso y no nada más toma un calmante, pues quizás no llega a tener un acceso adecuado a un nivel de atención oportuno para poderlo salvar. Porque ¿qué es lo que pasa con estos pacientes a veces? Los ven en casa, les dan un calmante, no los controlan bien, hasta que realmente pues estén muy mal y haya necesidad de llevar a un hospital. Es decir, doctor, ¿uno nace con esta dilatación? ¿Uno nace o se va formando en el transcurso de nuestra vida? Son dos corrientes, o sea, que hay aneurismas congénitos por debilitamiento congénito de la pared. O sea, uno nace con estos eso, aneurismas. que la incidencia es baja, no es tan marcada, Ya. y los adquiridos, que ya son los factores de riesgo que le mencioné, que un paciente no nace con la debilidad, no nace con el aneurisma, pero son esos factores de hipertensión, diabetes, colesterol, los que determinan, como vemos en la imagen, un abombamiento del vaso sanguíneo, ¿no? Y ya pues ahí es cuando ya vienen problemas en relación a su ruptura. O sea que la mayoría de los casos se debe a estos factores de riesgo. Y los recalco, doctor, porque siempre los venimos mencionando, ¿no es cierto? Realmente. El prevenir la presión alta, el prevenir la obesidad, el prevenir los problemas de colesterol, el síndrome metabólico, la diabetes, todos factores desencadenantes. Claro. Y son factores que no solo afectan al cerebro, o sea, son varias las afecciones que tienen a nivel sistémico, pero particularmente y para este tema, pues sí ocasionan gran efecto. Los pacientes que tienen derrame cerebral por aneurisma, existe la regla del 50. El 50% fallece a la primera hora del sangrado de los pacientes. Son los pacientes pues, que están, muchos escucha decir en la familia, en la calle, que estaban caminando tranquilos, se han desmayado, nunca más han despertado y por lo tanto esos son quizás los pacientes que han tenido una ruptura cerebral y el evento ha sido tan catastrófico que ha llevado a la muerte en horas. El otro 50% que nos queda vivo, entre comillas, pues tiene alto riesgo de quedar con secuelas neurológicas si es que no recibe un tratamiento oportuno y adecuado, ¿no? En su momento. Si uno tiene estos factores de riesgo, presión alta, diabetes, obesidad, y sabe que tiene el riesgo de tener este problema, ¿qué manifestaciones puede presentar o me pueden hacer sospechar de yo tener este problema y que me obliguen a acudir al
al médico, doctor, para prevenir justamente una hemorragia? Claro. Aquí hay una cosa muy lastimosa, que los aneurismas cerebrales no nos van a dar una manifestación clínica, o sea, notoria. Es decir, que esto es para un aneurisma cerebral. Lo único que quizás nos podría orientar son esos pacientes con dolor de cabeza, dolores de cabeza crónicos o dolores de cabeza en los últimos meses que han empezado aumentando, que podrían anunciar que existen ya pequeños sangrados. Eso se denomina hemorragia centinela, que nos avisa que viene un evento mayor, el cual quizás se podría prevenir si estos pacientes vienen a consulta. Porque después no existe otra forma. Los factores de riesgo sí nos ayudan a identificar poblaciones blanco en riesgo, pero así un evento clínico como tal que nos diga este paciente es portador o no de aneurisma cerebral, pues es muy, muy complejo determinar. Esas dilataciones que vemos justo en esa imagen, exactamente, son esas las dilataciones que vemos en los vasos sanguíneos que condicionan que estas mismas dilataciones vayan creciendo más, crezcan más y por lo tanto su pared se debilite. Cuando se debilita, yo siempre hago la comparación común con los pacientes, es como si ustedes cargaran un globo de agua. El globo de agua es un material elástico que es firme, pero lo van cargando de agua, crece y llega a tal momento que vence la presión y solito revienta. Lo mismo pasa en este tipo de eventos, donde ya a mayor presión, pacientes hipertensos, factores de riesgo, el aneurisma se rompe y pues ya ocasiona el derrame. Doctor, ¿es posible dentro de la prevención que las personas que tengan dolor de cabeza, sospechen de este problema, puedan realizarse algunos estudios para ver si tienen de hecho, el aneurisma? Exacto. De hecho, el paciente que es portador o tiene el cuadro clínico de una cefalea de tiempo de evolución tiene que ser adecuadamente evaluado, porque no solo es para patología vascular, sino hay patología oncológica, patología malformativa que puede estar condicionando el dolor de cabeza y que a veces uno no le presta atención o lo relaciona con el estrés, tensión y cualquier otra situación. O sea, es muy importante educar a los pacientes, educar a la población que ante cualquier sospecha de dolor de cabeza, adormecimiento de las extremidades, la parálisis facial, pérdida de fuerza, alteración del lenguaje, pues tienen que acudir a su médico especialista, ¿no? Doctor, ¿cuándo debemos sospechar de que el dolor de cabeza ya es fuera de lo normal? Porque a veces nos duele la cabeza y con un analgésico esto cede. Pero ¿cuándo nos debe llamar la atención? ¿Cuándo consideramos que un dolor de cabeza o una cefalea es grave y debe obligarnos a acudir a consultar con un médico? Me parece que está muy relacionado con el tiempo de evolución. O sea, tenemos un paciente que tiene cefalea durante mucho tiempo, no diagnosticada, no tratada, pues hay que hacer algo en eso, ¿no? No es normal. Si bien hay un 80 o 90% de la población ha tenido una cefalea en relación a distintos factores, tenemos que revisar bien a cada paciente, porque existen cuadros clínicos de tumores grandes que solo dan cefaleas mínimas. Es por eso la importancia de ver y revisar adecuadamente clínicamente a nuestro paciente. Si uno detecta el problema del aneurisma precozmente, así antes de que haya sangrado, doctor, ¿el pronóstico mejora? Mejora mucho, y eso siempre los explicamos a los familiares, que es mejor tratar, operar, terapia endovascular, cualquier otra situación, a un aneurisma no roto, que operar y tratar un aneurisma roto que ya ha ocasionado edema cerebral, que ya ha ocasionado lesión cerebral y que lógicamente el paciente ya está afectado. Entonces, por eso ahí está la prevención. Y lastimosamente, pues el único método de detectar un aneurisma cerebral como tal es hacer una angiotomografía en reconstrucción 3D o una angiografía. Un paciente por dolor de cabeza no se va a hacer todos estudios, ¿no? Pero por lo menos haremos una tomografía simple para evidenciar alguna anormalidad o cualquier otra situación que podamos encontrar. Y eso le iba a decir, porque usualmente lo que encontramos es personas que se preocupan porque les duele muy frecuentemente la cabeza. Lo primero que hacen es acudir a un centro donde hacen tomografía. Con una tomografía simple se puede ver un aneurisma. Se puede ver. O un tumor. Se puede ver o podemos descartar muchas patologías con una tomografía simple que resulta ser útil, como le digo, que ya prevenimos, detectamos a tiempo. Los aneurismas gigantes mayores a 25 milímetros pueden ser fácilmente identificados en tomografía. Bueno, tenemos una primera llamada, doctor. Cristian, por favor. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin, ubicado en la calle Constantino de Medina, Villa Dolores, El Alto. Puede comunicarse al 281-1744 y al 281-2439. De esta manera ustedes pueden ya comunicarse a esta línea telefónica para todas las atenciones médicas que deseen. De esta manera tenemos en línea al señor José Luis Salvador de la zona central. Señor José Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctora. Hola.
Baje un poquito el volumen de su televisor. A ver, hola. Ahora sí lo escucho mejor. Hola, doctora. Díganos. Quiero hacerle una pregunta al doctor Toco. A mi mamá le ha venido la embolia, justamente porque se le habría reventado una vena y no sé qué en el cerebro, pero se le ha paralizado medio cuerpo. Y mire, estamos 2 años con terapeutas, con todos los tratamientos necesarios, pero no hay recuperación. ¿Por qué es esta consecuencia? Porque ella no ha renegado, estaba tranquila y de repente le ha venido esta embolia que le ha dejado out. ¿Mamá? ¿Qué edad tiene José Luis, su mamá? Hola. ¿Qué edad tiene su mamá? 78 años. Doctor, ¿qué le podemos decir? Bueno, es importante que clasifiquemos primero. Dentro de los accidentes cerebrovasculares se encuentran los accidentes cerebrovasculares isquémicos y los hemorrágicos. Los isquémicos, los llamados embolias, y los hemorrágicos, los denominados derrames cerebrales. En el caso de su familiar, por orientación clínica que brinda, pues me parece que es un accidente cerebrovascular isquémico el que ha tenido la paciente, en relación quizás a la edad, en relación a distintos factores que quizás hay que manejar, pero ya son 2 años del evento isquémico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el paciente con afección isquémica tiene hasta el año para recuperación funcional del 80% de la funcionalidad. Es decir, si tenemos un paciente que ha recuperado un 70-80% al año, ya después de ese año la recuperación es más baja, menor porcentaje. Y eso está en relación a que al grado de lesión o del área infártica que tenga el paciente, o sea, cuánto se ha infartado del cerebro. Exacto, cuánto del cerebro ha tomado la isquemia. Y si se ha tomado, la medida terapéutica no será inmediata, pero por lo menos en el mes, en los 2 meses después del problema que ha presentado la paciente, que es importante. Claro. Además tiene que ver con el hemisferio que ha afectado, doctor, si es izquierdo o derecho, o la edad de la paciente. Tiene más de 70 años. Exacto. Entonces, esta paciente, por ejemplo, la edad, el tiempo de evolución y todo eso, pues condiciona que realmente pues quede con secuela, ¿no? Y ya a 2 años de un evento cerebrovascular establecido, la recuperación funcional es casi del 5 a 7% anual, o sea que es muy baja, ¿no? Y el señor José Luis pregunta, ¿por qué habrá sido si mi mamá no renegó? Eso todos los factores de riesgo que claro, habría que revisar y ver qué factores de riesgo tiene. Generalmente colesterol alto, diabetes, hipertensión alta no tratada o inadecuadamente tratada. Arritmia cardíaca. Arritmia cardíaca, ¿no? Entonces son varios factores que quizás habría que revisarlo y poder concretar, ¿no? Exacto, para ver cuál es la causa de su isquemia. Exacto. Cristian, tenemos que invitar al público si es que desea hacer alguna pregunta. Así es, doctora. Todas las consultas que tengan correspondiente al tema de los aneurismas cerebrales podrán realizarlas al doctor Igor Toco, neurocirujano. De esta manera ustedes pueden comunicarse a la línea telefónica al 244-3413 para todas las consultas que tienen. Doctor, ahora sí hablemos de las manifestaciones ya cuando se produce la hemorragia. ¿Qué sucede cuando una paciente o un paciente no se dio cuenta, dolió la cabeza, dejó pasar y de repente empieza a presentar qué síntomas? El cuadro clínico característico principal es aquel que aqueja el paciente. Él refiere el peor dolor de cabeza de su vida, que nunca antes lo había sentido, que realmente lo incomoda, hace que grite, se desoriente. Esa es la principal característica para sospechar en un sangrado, hemorragia subaracnoidea en relación a un aneurisma cerebral. Ya después, en relación al volumen del sangrado, en relación a dónde sangra, pues el paciente presentará alteración de la función motora, quizás pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, presentará alteración del lenguaje, presentará vómitos, dolor de cabeza que indican un síndrome de hipertensión endocraneal en relación al sangrado, presentará alteración del estado de conciencia, o sea, empezará primero a quejarse, mucho dolor, irritada, poco a poco más dormida y ya después sin respuesta. Entonces, son estos los datos que nos tienen que obligar como familia a acudir a un centro de atención inmediata, ¿no? Hay otra llamada, doctor. Puedes hidratarte con Alpura, 100% agua purificada. Puedes hacer tus pedidos a la línea telefónica 272-1887 o al celular 605-02-497. Continuamos la entrevista y tenemos en línea a la señora Pamela Araníbar de la zona Sopocachi. Pamela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quiero hacer una consulta. Díganos. La migraña, que es un dolor de cabeza muy fuerte, que más o menos me da unas 3 veces por semana,
podría desencadenar un aneurisma? Muy bien, buena pregunta. Puede desencadenar un aneurisma, aunque cuando trajimos a hablar de Claro, migraña sí. a un neurólogo nos dijo Sí. que sí podría generar isquemia. Sí, ¿No sí es puede cierto? generar eventos cerebrovasculares tipo isquémicos, pero el desarrollo de un aneurisma no. Lo que tenemos que diferenciar claramente es aquellos pacientes con migraña. Los pacientes con migraña generalmente tienen un factor desencadenante relacionado. En las mujeres hemos identificado mucho, por ejemplo, el hábito alimenticio. Chocolate, café, todas esas cosas. Entonces, si manejamos factores de riesgo en pacientes con migraña, pues ya la medicación ya es útil, pero ya puede ser suplementaria al mismo tiempo, ¿no? Y ahora, a la respuesta de la paciente, pues no tiene ninguna relación. La paciente que tiene migraña, pues tiene otra enfermedad muy diferente a la potencial portadora de un aneurisma cerebral. Exactamente. Hay otra llamada, Cristi. Hospital Corazón de Jesús está ubicado entre calles 2 y 3 El Quenco, Ciudad del Alto. Para cualquier emergencia, ustedes pueden comunicarse a la línea telefónica 285-0137 o al 285-0701. Retomamos la entrevista y tenemos en línea a la señora Blanca Muñoz de la zona Achachicala. Señora Blanca, buenas noches, bienvenida. Aló, buenas noches, Sí, doctora. la oímos, buenas Quiero noches. hacerle una consulta. Díganos. El otro día yo estuve con dolor de cabeza en la noche, un dolor de cabeza fuerte, y me dormí, tomé, porque a veces tengo migraña, y me dormí. Al día siguiente amanecí con mi ojo con sangre totalmente rojo, lleno de sangre, y eso me preocupó mucho y quería saber, no me pudieron atender los médicos de la especialidad, solo oftalmología. Ya. Quisiera saber qué puede pasarme cuando revienta así venas en el ojo. ¿Qué edad tiene Exacto. usted? ¿Qué edad tiene? 58 años. ¿Tiene problemas de presión alta? Alguna vez me subió la presión alta, pero esta vez la verdad no me hice medir la presión, pero en la Muy noche bien. estuve con dolor de cabeza y me dormí así, al día siguiente amanecí así. Ya, muy bien. Doctor, hay que orientarla. Claro, definitivamente. Lo que necesita la paciente primero es acudir a un médico para que le haga una toma de la presión arterial, ver si realmente está manejando valores adecuados de presión arterial, porque nosotros sabemos bien que la hemorragia subconjuntival en relación a una paciente hipertensa también es un dato premonitorio de que esta paciente más adelante puede tener un accidente cerebrovascular, que no siempre puede ser un aneurisma, puede tener un hematoma relacionado a la presión, un sangrado dentro del cerebro relacionado a la presión, que tenemos que controlar muy bien. Eso es como le he mencionado, o sea, esos son los tipos de pacientes que a veces o no acuden al médico o no toman presión arterial, y el final trágico de estas situaciones, pues lamentablemente es muy malo, ¿no? Sí. Porque las secuelas los dejan marcadas para toda la vida. Claro, y como la tiene anterior llamada. menos de 60 años, o Claro. sea, es una mujer joven. Por favor, comuníquese internamente, le vamos a agradecer. Va a usted tener una consulta gratuita por medicina interna para orientarla, ver si su presión está bien, porque es peligroso. Definitivamente, señora, es peligroso. Puede ser premonitorio esto de lo que va a suceder después, entonces hay que prevenir definitivamente. Llámenos, por favor, va a tener su consulta gratuita. Y bueno, doctor, vamos a tener un pequeño corte y vamos a hablar después nuevamente de aneurismas, pero ya de lo que es el modo de diagnosticar y tratar Perfecto. el aneurisma. Encantado. Vamos a un pequeño corte y nuevamente hablamos de aneurismas cerebrales. Ya vuelve Doctor TV.
El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Hospital Corazón de Jesús, 27 años de experiencia. Buscamos la excelencia en la calidad de atención. Médicos especialistas presenciales en emergencias, terapia intensiva, intermedia, pediátrica, cirugía general, anestesiología, pediatría y ginecología. Un equipo humano comprometido, capaz de resolver enfermedades complejas en traumatología, odontología, medicina interna, urología, neurocirugía y fisioterapia. Apoyados en el diagnóstico con tomografía, rayos X, laboratorio, farmacia y ambulancia a las 24 horas. Hospital Corazón de Jesús, siempre velando por la salud de nuestros pacientes. Estamos ubicados en la ciudad del Alto, zona El Quenco, entrando por la zona franca. Teléfonos 285-0701. Continuamos con Doctor TV. Y bueno, volvemos para hablar de aneurismas cerebrales con el doctor Igor Tocco. Doctor, ahora sí enfoquémonos a lo que es el tratamiento de un aneurisma cerebral. Por supuesto, antes de provocar la hemorragia. Exacto. ¿No es cierto? Que es lo óptimo. Tenemos que operar los aneurismas antes de que sangren y generen problemas. ¿Cómo se trata un aneurisma? Una vez que nosotros hemos diagnosticado un aneurisma cerebral, ya sea por angiotomografía o angiografía, la terapia que nosotros ofrecemos va en dos sentidos. Existe la terapia microquirúrgica, es decir, una operación con técnicas microquirúrgicas de mínima invasión, la cual logra el cierre del aneurisma. Vamos a imaginarnos un gancho, el globito, es como si agarraríamos la punta del globito que se hubiera roto y cerráramos el aneurisma, y por lo tanto ya disminuimos el riesgo de sangrado, cerramos el aneurisma y ya no tenemos más aneurisma. O la segunda terapia que ingresa ya en boga últimamente es la terapia endovascular, que no se hace ningún tipo de acceso quirúrgico, nada más que una punción en la arteria femoral, se llega al aneurisma y por una terapia mínimamente invasiva se cierra el aneurisma de la misma forma. Es decir, se entra por aquí en la región inguinal, Exacto, la arteria femoral, y se introduce con el catéter hasta el cerebro, hasta doctor. el cerebro, exacto. Y de ese modo ocluimos, cerramos el aneurisma. ¿Sí? Ya. Lo que tenemos que tener en cuenta, y la población tiene que estar bien enterada, es que ambas terapias son efectivas. Lógicamente en centros donde se maneje patología vascular. Entonces nosotros hablamos con el paciente, ofrecemos, la principal diferencia es en cuanto a ambas terapias son los costos. La terapia endovascular pues asciende a costos muy elevados versus un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces de esa forma nosotros conversamos con nuestros pacientes, lógicamente les explicamos que ambas terapias son muy buenas y eficaces para el tratamiento de su enfermedad. Muy bien, doctor, tenemos otra llamada. Sí. Cristian. Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Ante cualquier reserva ustedes pueden comunicarse al 698-58-886. Está ubicado en la avenida Costanera, al lado Costanerita, número 6026, y para ser más exactos, entre calles 14 y 15 de Obrajes. Retomamos la entrevista y tenemos al señor Luis Blanco de la ciudad del Alto. Señor Luis, bienvenido, buenas noches. Señor Luis. Hola. Doctorita, muy buenas noches. Buenas Al doctor noches. También un saludo grande. Un saludo, señor Mire, Luis. doctorcito, quería consultarle. Yo tengo un dolor de cabeza en las mañanas. Bueno, se me quita con un paracetamol. Y no tengo presión alta tampoco. Me he tomado la presión alta, no tengo presión alta. Entonces, ¿qué puede ser, doctor? No me viene continuamente, sino algunas veces me viene el dolor de cabeza. Ese dolorcito de cabeza en la mañana o un poco en la tarde, doctorcito. ¿Qué puede ser, doctor? Muchas gracias. Muy bien. Doctor Tocco. Habría que hacer una revisión a ese paciente. Como si bien indicábamos existen factores de riesgo en relación a la presión arterial,
tenemos que determinar también y al mismo tiempo que hay otros factores de riesgo y que hay otras patologías, no solo vasculares, que ocasionan dolores de cabeza. Entonces, quizás lo ideal sería revisar al paciente, examinarlo, hacer una evaluación neurológica y posteriormente ver la necesidad de una tomografía para poder descartar en realidad si no se trata de nada, ¿no? Porque recordemos bien que los pacientes de edad mayor de 55 años tienen alteraciones del flujo sanguíneo en relación a la reactividad de los vasos sanguíneos. Entonces, que pueden tener dolores de cabeza sin tener ninguna lesión neurológica puede existir, pero lógicamente tiene que haber ese mecanismo de descarte como es la tomografía. Doctor, estábamos viendo algunas imágenes sobre justamente el modo como se opera un aneurisma cerebral. Sí, exactamente. Esta es una imagen, como podemos ver, ahí están los vasos, esos blanquitos que se ven como tubitos, y podemos ver esa grapa, ese clip de titanio que colocamos nosotros para cerrar el aneurisma. Este procedimiento se hace con microscopio, no se hace en cualquier centro. El Hospital de Clínicas es un centro de tercer nivel, somos centro de referencia en patología vascular cerebral, recibimos pacientes de Potosí, de Oruro, de Beni, de Tarija, con aneurismas cerebrales. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bajo un acceso microquirúrgico, llegar al aneurisma y poner el clip, así tan fácil como suena. No es complejo, doctor. Muy complejo, de hecho, sí. Definitivamente, se ve simple, pero es bastante Sí. complejo. Usualmente cuando los pacientes son operados de aneurismas, pasan posteriormente a una terapia intensiva. Dentro de nuestro protocolo de manejo, lo ideal es que nuestro paciente pase a terapia intensiva por lo menos las primeras 24 horas para un manejo agresivo hemodinámico, para evitar vasoespasmo y cualquier otra complicación, y ya después en sala común, ¿no? Una vez que se opera el aneurisma, doctor, ¿puede haber recidiva? La recidiva es de muy baja incidencia. De hecho, existen estudios, volviendo a nuestros dos tipos de terapias, que refieren que los aneurismas tienen menor índice de recidivas que la terapia endovascular. Entonces ahí ya vamos nosotros explicando los pros y las ventajas de cada terapia que ofrece nuestra institución para cualquier enfermedad, en este caso vascular. Entonces el índice de recidiva es muy bajo si el paciente ha sido bien tratado y si el aneurisma ha sido adecuadamente clipado. Una vez que uno diagnostica este aneurisma por los estudios que usted ha dicho, ¿uno tiene un tiempo de espera más o menos pertinente hasta llegar a la cirugía? Eso ¿O es un riesgo, doctor, es un riesgo. el esperar? Eso es un riesgo. O sea, está muy en relación a que no podemos determinar. No existen estudios, no hay laboratorios, no hay ningún estudio que nos ayude a decir, bueno, este aneurisma va a reventar mañana, va a reventar la siguiente semana, va a reventar de aquí a un año. Nosotros tenemos pacientes y hemos tenido pacientes que han hecho seguimiento de sus aneurismas justamente por esa educación de no querer operarse, no querer saber de cirugías, pero ya lastimosamente al segundo o tercer año presentan sangrados y ya a fuerza pues tienen que operarse. Entonces no existe ninguna forma de predecir cuándo se va a romper un aneurisma. Ahí está la necesidad de un tratamiento adecuado, quirúrgico y sobre todo precoz, ¿no? Y lo que pasa es, doctor, y a eso me refiero, lamentablemente no es que uno no quiera operarse. Muchas veces nuestros pacientes no cuentan con los recursos económicos para poder operarse. Más o menos, ¿cuánto es el valor de una cirugía más la recuperación de... Tenemos una ventaja en nuestro hospital, el Hospital de Clínicas, que tenemos un equipo de trabajadores sociales muy entregados, que colaboran, hacen campañas con Entel, hacen campañas con una y otra institución para que el paciente logre acceder. La cirugía, el costo quirúrgico, si no me equivoco, son 2.000 bolivianos nada más de la cirugía. El día de cama es 20 bolivianos por día la internación, terapia intensiva es otro monto. Entonces, como podemos ver, o sea, si uno realmente quiere curarse, quiere tratarse, pues buscamos los medios y tratamos de colaborar. Aparte que tenemos un banco de clips en nuestro hospital, que a veces podemos tener la suerte de poder colaborar hasta en eso al paciente. Entonces realmente los familiares no se pueden descuidar. A veces uno piensa y ve por diferentes cosas que ven en el hospital, que piensa que nuestro hospital se sigue operando con TUMI y esas cosas, pero no es así. Nuestro hospital tiene alta tecnología, tenemos personal capacitado y sobre todo la experiencia. En este momento somos, me parece, si no me equivoco, el centro que maneja más patología vascular en todo el país, entonces vamos bien. Doctor, una vez que uno se interna para operarse un aneurisma, ¿cuánto tiempo después está siendo dado de alta? ¿Y cuánto tiempo toma la recuperación de esta cirugía? Nosotros manejamos un promedio de los pacientes que han ingresado clínicos estables sin ninguna alteración o con poca alteración de un periodo de 7 a 10 días después de ser operados.
Pero ahí va el otro problema. Si el paciente ha tenido derrame cerebral severo, ha ingresado con gran alteración del estado de conciencia, ha ingresado en mal estado general, pues el tiempo de internación va a ser mayor. Va a requerir terapia intensiva, va a requerir otra situación especial y por lo tanto el tiempo de internación va a ser mayor, que hasta quizás unas 3, 4 semanas. Y el costo también es mayor. El costo sube. O sea, es definitivamente mucho más económico prevenir que tratarlo cuando ya están las complicaciones. Exacto. ¿Cuántos están operando? ¿Cuántos aneurismas aproximadamente en el hospital de clínicas? Más o menos operamos 3 a 4 aneurismas por mes. Entonces, no es una patología, déjeme decirle, muy frecuente, pero sí es devastadora, sí es de impacto económico, social, familiar. Entonces, me parece que poco a poco nuestro equipo creciendo, hacemos nuevas técnicas, hacemos técnicas que en otros lados ya hacen, nuestros resultados son pues comparables fácilmente a la literatura internacional en cuanto a buenos resultados, en cuanto a complicaciones. Entonces, me parece que somos un equipo de médicos dedicados a este tema, que poco a poco vamos creciendo y bueno, haciendo crecer a nuestra institución también. Doctor, después de la cirugía, ¿queda alguna secuela en la persona que ha sido intervenida? En relación al procedimiento, no es tanto. Más nos interesa saber cómo ha llegado nuestro paciente. Si el paciente ha llegado con alteración de la fuerza motora, pues quedará después de la cirugía con alteración de la fuerza motora que irá recuperando después. Si ha llegado con alteración del lenguaje, de la misma forma. Así es un paciente que llega sin ningún déficit, nada más dolor de cabeza intenso, vómitos, todo eso, pues nos da chance de que el paciente ya se vaya sin déficit neurológico, ¿no? Entonces el paciente se va tranquilo, lógicamente con los cuidados. Puede haber dolores de cabeza, molestias durante los primeros 3 meses de la cirugía y todas esas cosas que son tratables y no de ninguna repercusión mayor. Bueno, doctor, hay una llamada más, creo, Cristian. Para todas las emergencias médicas, usted puede comunicarse ya con Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin, ubicada en la calle Constantino de Medina, Villa Dolores, El Alto, al 281-1744 y también al 281-2439. Tenemos en línea al señor Nelson Ávila de la zona sur. Señor Nelson, buenas noches, bienvenido. Nelson, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, lo escuchamos, díganos. Sí, quiero hacer esa pregunta. Yo soy una persona diabética. ¿Qué prevención tengo que tener para esto de la situación de la embolia? ¿O alguna situación neurálgica que puede pasar conmigo? ¿Qué edad tiene usted? 54 años. Muy bien. Doctor Toco. Sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para hablar de prevención, lógicamente involucra un cambio del hábito dietético. Un paciente diabético pues seguirá un régimen estricto en cuanto a lo alimenticio, seguirá un régimen estricto en cuanto a hábitos, no fumar, no beber, seguirá un régimen alimenticio en cuanto a actividad física, realizará un poco de actividad física también, y al mismo tiempo tendrá un régimen medicamentoso. Lo que tenemos que tener en cuenta, y los familiares y la gente debe saber, es que hay medicamentos que previenen en un gran porcentaje los accidentes cerebrovasculares, en este caso los isquémicos. El hecho de que un paciente tome aspirina 100 miligramos cada día por un tiempo prolongado nos previene el 30 a 35% de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Entonces ahí está la importancia, ¿no? Entonces, si nosotros manejamos esos 4 pilares de prevención, que no nada más involucra el hábito, no nada más involucra la dieta ni el ejercicio, sino el tratamiento medicamentoso, pues nos va bien al momento de prevenir este tipo de problemas. Claro que sí. Lo que quiero enfatizar es que un paciente diabético se hace buena dieta, come sano, toma agua lo suficiente, no sube de peso, hace ejercicio físico, duerme bien y de paso toma una aspirineta al día, pues los factores de riesgo se reducen. Sin embargo, ya le digo, si uno es consciente y hace un buen estilo de vida, por más que tenga diabetes, los factores de riesgo se reducen importantemente. Y eso es lo importante, es el mensaje del día de hoy, doctor. Definitivamente, prevención. ¿No es cierto? Sí. Prevención. Lo que tenemos que hacer es evitar tener este tipo de accidentes cardiovasculares, porque una vez que se producen, se los puede tratar, pero las secuelas son importantes, doctor. Exactamente. Hay otra llamada, Cristian. Para cualquier actividad física, tú puedes hidratarte con Alpura, 100% agua purificada. Haz tus pedidos al 272-1887 o al celular 605-02-497. Tenemos en línea al señor Osvaldo Martínez de la zona Miraflores. Señor Osvaldo, buenas noches, bienvenido. Hola. Sí, lo oímos.
Hola. Sí, lo estamos oyendo. Hola. Señor Osvaldo, lo escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Hola. Hola, lo oímos. Hola, doctor. ¿Cómo está usted? Hola. Sí, lo oímos. Díganos cuál es. Hola. No nos escucha. Suba un poquito su volumen. Ya. Vamos a atenderle. Bueno, exactamente. Pregúntenle cuál es su consulta, por favor. Bueno, doctor, no sé si hay algo más que haya que añadir a todo lo que hemos ido desarrollando con el tema de hoy. Sí, lo interesante sería comentar que nuestro país, nuestra gente, necesita una educación en cuanto a enfermedad vascular cerebral. Necesita saber factores de riesgo que hemos hablado hoy, necesita saber identificar cuándo su paciente o cuándo su familiar, su hermano, su vecino tiene un accidente cerebrovascular. En varios países se han creado políticas, el sistema Camaleón, el sistema FAS, donde identifican el paciente que tiene chueca la cara, no puede hablar, pierde fuerza muscular, es un paciente potencial a tener un accidente cerebrovascular y por lo tanto tiene que ser transferido inmediatamente. Nosotros recibimos pacientes que vienen una semana después, 4 días después, o sea que el chance de ofrecer una terapéutica ideal, precoz y que vaya a solucionar el problema real del paciente, pues ya disminuye, ¿no? Entonces, ha tocado un tema súper importante, doctor. ¿Cuánto tiempo, una vez que se produce la embolia que llamamos vulgarmente, cuánto tiempo tenemos para recuperar al paciente y no dejarlo con secuelas? ¿Cuántas horas después de producido el accidente? Por ejemplo, en una embolia, un accidente cerebrovascular isquémico, 8 horas es el tiempo GOLD, el tiempo estándar. O sea, tenemos hasta 8 horas para llevar a esa persona a un hospital y se lo atienda de inmediato. Y se lo haga una terapia vascular de restitución de flujo, ¿no? Para que puedan rescatarlo. Es un cuadro realmente urgente, similar al infarto cardíaco. Exacto, es urgente y eso es lo importante si queremos tener un paciente no secuelado, que no quede con déficit ni nada de esas cosas, ¿no? Tenemos 8 horas para poder recuperar a un paciente. Después de las 8 horas, si es atendido después de 8 horas, queda ya con secuelas. Queda con secuelas, el porcentaje de que el paciente pueda recuperar, pueda tener alguna mejora funcional, disminuye en conforme el tiempo va pasando. Claro que sí, hay otra llamada. Tenemos ya la consulta del señor Osvaldo Martínez, indicando que tiene un adormecimiento y dolor en el sector de la nuca y que solo le habían recetado ibuprofeno. Y de esta manera tenemos ya la siguiente llamada, que es Celia Cruz de la ciudad de Tarija. Celia, buenas noches, bienvenida. Celia. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Quería saber, por favor... Hola. Sí, la oímos. Yo tengo 49 años. Sí, Celia, dinos. Y sufro de dolor de cabeza cada vez que me enojo, cada vez que me hace calor, cada vez que pienso mucho, me duele mucho la cabeza y quisiera saber qué tengo que hacer o por qué tengo estos dolores. Muy bien. ¿Qué le decimos, doctor? En relación al primer llamado que no pudo contactarse. El señor Osvaldo. Sí, el señor Osvaldo es un paciente que tiene un dolor occipital con adormecimiento en la región. Generalmente nosotros nos orientamos por la localización del dolor, ¿no? Las cefaleas tensionales, por ejemplo, van hacia la región occipital, van hacia la nuca, pero no está de más que podamos revisarlo, examinarlo y ver qué factores de riesgo en él y poder determinar cuál es la situación que aqueja realmente, ¿no? Y en cuanto a la señora, de la misma forma, usted ahí maneja igual factores tensionales, cuando reniega, cuando está expuesta al sol, que ocasionan cambios hemodinámicos en el flujo cerebral y que pueden desencadenar igualmente dolores de cabeza. Entonces, sería ideal, y como mencionamos bastante en esta charla, pues hablar de prevención y poder revisar a los pacientes, ¿no? Doctor, si es que alguno de los pacientes que nos ha llamado quiere consultar con usted, ¿dónde debe acudir? Pues estoy en el Hospital de Clínicas, en el servicio de neurocirugía. Mi consultorio está en la avenida Arce también, en esquina Goite, aquí cerquita, y mi celular es el 718-8660. Claro que sí, para poder consultar, porque han habido bastantes consultas respecto a dolores de cabeza que valdría la pena revisarlos, ¿no es cierto? Excepto la última persona que nos llama desde Tarija. Entonces les recomendamos que también se haga un chequeo general allá en Tarija, porque es mejor prevenir. Definitivamente el mensaje de hoy es prevenir. Y además también nos ha dado un dato muy bueno, doctor. La cirugía no es tan cara como pensábamos. Si uno acude al hospital de clínicas puede acceder a este tipo de cirugías y el costo es máximo $500. Eso es definitivamente sorprendente. Accesible.
me parece. Doctor, quiero agradecerle. Realmente la charla ha sido muy buena, nos ha aclarado un sinfín de dudas. Muchísimas gracias. Yo encantado y esperando que haya sido de utilidad para toda la población. En cualquier situación estaré a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, este es un pequeño obsequio que se lo damos a nombre del Colegio Médico de La Paz y del programa Doctor TV. Muchas gracias. Justamente para tomar agua. A tomar agüita. Para tomar agua, que es algo muy saludable. Muy ha sido un gusto estar con ustedes. Como siempre, el día miércoles lo esperamos de 7 a 8 de la noche. Los vamos a dejar con las imágenes de los médicos que están recibiendo hoy día su matrícula profesional y están siendo colegiados para poder ejercer de aquí en adelante. Muy buenas noches y muchas gracias por su compañía. Con el auspicio de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de La Paz, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura, hemos presentado Doctor TV.